En numerosas ocasiones escuchamos hablar del peligro que el hombre representa para el planeta Tierra. Bajo el denominado calentamiento global, los diferentes medios de comunicación alertan sobre la industrialización desmedida de nuestra sociedad, proceso que necesariamente requiere de los recursos naturales de nuestro planeta. Entonces, la tesis central que se ha erigido como discurso dominante es que el hombre, para mantener el desarrollo actual de la sociedad, emite una enorme cantidad de gases de efecto invernadero, incrementando así la temperatura media del planeta con los desastres naturales que ello conlleva. Y tal es el consenso generado alrededor de este tema, que las diferentes agencias de noticias alrededor del mundo presentan una versión más o menos amalgamada en la que se lanzan múltiples señales de alerta relacionadas al incremento de la temperatura de la Tierra producto de la actividad del hombre. En este sentido, las agencias de noticias continúan con un poder implacable al momento de convertirse en un insumo para los innumerables medios alrededor del mundo, siendo parte esencial de la construcción de la realidad. Con independencia de la discusión que se plantea en el seno de la comunidad científica, en la que un sector afirma que el ser humano no es responsable del calentamiento global, que han habido incluso temperaturas mayores en periodos en los que el hombre no existía como especie, el cambio climático global se ha transformado en un concepto muy importante que encontró su punto cúlmine en París en 2015. Las agencias se hicieron eco de este evento, en el que alrededor de 200 países acordaron comenzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la actividad industrial, con el objetivo de iniciar un proceso de transición hacia una economía menos dependiente del carbono. A partir de este momento, las agencias comienzan a mostrar más esa relación histórica que las liga con los gobiernos de sus propios países, a su tradición colonial y de posguerra de mediados del siglo XX, y adoptan una postura más explícita a la hora de expresar intereses geopolíticos y tradiciones históricas. La BBC y Reuters desde Londres, AFP desde Francia, AP de Estados Unidos y EFE de España, entre otras agencias, se limitan a informar la celebración del acuerdo y a describir sus principales postulados, y en algunos casos remarcando que China emite el 30% de los gases de efecto invernadero, mientras que Estados Unidos solo el 16%. Incluso RT desde Rusia presenta una visión más occidental, si se quiere, irónicamente citando a Reuters entre sus fuentes. Desde otras latitudes, y quizás expresando antinomias de antaño, aunque con nuevos protagonistas, Hispan TV desde Irán aporta una mirada completamente distinta, adjetivando de manera negativa y con mucho énfasis el acuerdo. De manera absolutamente contestataria, esta agencia sostiene que el crecimiento económico no está dirigido a satisfacer las necesidades de las mayorías nacionales, sino a la acumulación capitalista de un muy reducido número de empresarios. El discurso de los gobernantes, en tal sentido, es falso, prosigue esta agencia. Ningún país va a interrumpir la explotación de minas, la extracción de hidrocarburos, el derribo de bosques, la contaminación del ambiente o los planes de desarrollo económico para evitar el ahora controversial cambio climático. La cobertura realizada por las diferentes agencias sobre el encuentro de París es solo una muestra del marco político en el que se encuadra el cambio climático global. En este tipo de cuestiones, cuya superficie es el cuidado del medio ambiente pero su trasfondo es netamente económico y político, las agencias de noticias juegan un rol activo al momento de construir la realidad. Y si bien han tenido una ligazón histórica con los gobiernos de los países, incluso desarrollándose territorialmente a la par de ellos, hay momentos en los que han dejado claro su independencia como medios de comunicación. El cimbronazo causado por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2017 es ejemplo de ello. Las agencias construyeron este relato de la manera más diversa, oscilando entre la mera descripción y la interpretación más explícita. Reuters, la BBC, Telesur, el New York Times e Hispan TV muestran un amplio abanico de posiciones. Tal es así que, dejando de lado cuestiones medioambientales, la geopolítica ganó la agenda y las agencias comenzaron a retratar los movimientos de los países más importantes en el ajedrez mundial. En tren de acomodar posiciones y también cristalizando un clima de época, las noticias hablaban de que Europa, China y Rusia parecían coincidir más entre sí que con el gigante americano, lo que parecía imposible de pensar hace solo 20 años. Este tipo de temas sirven de muestra para ver que, a diferencia de lo que se podría pensar, las agencias de noticias tienen una importancia superlativa al momento de relatar el mundo en el que vivimos. El acceso a fuentes calificadas, la infraestructura disponible, la capacidad camaleónica para adaptarse a la coyuntura, la lucidez para adaptarse a los cambios de paradigmas comunicativos, entre otros atributos, han hecho de las agencias protagonistas excluyentes en el devenir histórico y político no solo de los países centrales, sino también de los periféricos.
Tal es así que muchas de ellas tienen analistas e incluso secciones dedicadas directamente a América Latina, comentando noticias de orden mundial y su impacto en nuestra región. En este sentido, se siguen repitiendo prácticas que llevan mucho tiempo ya, en las que el flujo informativo proviene de los países centrales, incluso en cuestiones que están vinculadas directamente con nuestros países. Este es otro ejemplo más de la vigencia y el poder de penetración que tienen las agencias de noticias en cualquier lugar del mundo.